Mi mamá se rió, nunca tendrás una casa como la de tu hermana. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia, estará en la ruina para siempre. No discutí, solo sonreí. Semanas después, ambas me llamaron desde la entrada de mi casa. Les respondí con 4 palabras: salgan de mi propiedad. Soy Jade Harris, de 32 años, la hija menor de nuestra familia de Seattle. Cuando mencioné que quería mi propia casa en la cena de cumpleaños de mamá, la risa cortó más profundo que cualquier cuchillo. Mamá negó con la cabeza, comparándome con mi hermana perfecta. Nunca tendrás una casa como la de tu hermana, declaró con absoluta certeza. Natalie sonrió con aire de suficiencia, añadiendo su propia y cruel predicción. Pocos sabían del secreto que había estado guardando, el sueño que ya estaba construyendo. Esa noche permanecí en silencio, pero ya me había cansado de ser la decepción de la familia. Antes de continuar mi historia, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si alguna vez se han sentido subestimados por aquellos que más deberían creer en ustedes. La familia Harris estaba compuesta por mi madre, Diana, mi hermana mayor, Natalie, y yo. Papá falleció cuando yo tenía solo 12 años, dejándonos en una situación financiera inestable, pero con una modesta póliza de seguros que mamá estiró tanto como fue posible. Su ausencia creó un vacío en nuestra familia que de alguna manera amplificó cada diferencia entre mi hermana y yo. Diana Harris era una mujer que valoraba la percepción por encima de todo. Tras perder a su esposo, canalizó su dolor en asegurarse de que nuestra familia mantuviera una cierta imagen. Trabajó como asistente administrativa en un bufete de abogados, ascendiendo a gerente de oficina a lo largo de 15 años a base de pura determinación. Pero su verdadera dedicación era mantener las apariencias y asegurar un estatus por cualquier medio posible. ¿Qué pensará la gente?, se convirtió en su mantra, especialmente cuando yo tomaba decisiones que se desviaban de su plan de vida aprobado. Mi hermana Natalie estaba cortada por el mismo patrón. 3 años mayor que yo, siguió cada regla del manual de Diana. Estudió economía, se graduó con honores y consiguió un trabajo en una prestigiosa firma financiera a los 23 años. A los 28, se casó con Kyle Fletcher, un engreído banquero de inversiones cuya familia tenía dinero de rancio abolengo y conexiones en Seattle. Su boda fue el evento social con el que mamá había soñado, con 300 invitados y un reportaje en una revista de sociedad local. Ahora, a sus 35 años, Natalie vivía en una casa de 4.000 pies cuadrados en Bellevue con su esposo y sus gemelos perfectamente educados. Conducía un todoterreno de lujo, vestía ropa de diseñador y nunca perdía la oportunidad de recordar a todos sus logros. Para mi madre, Natalie era la hija predilecta que había cumplido todas las expectativas. Y luego estaba yo. Después de ver a papá entregar su alma a un trabajo corporativo que lo estresó hasta el punto de su temprano ataque al corazón, me prometí a mí misma que seguiría un camino diferente. Estudié diseño y medios digitales en la universidad, para gran consternación de mi madre. Los artistas se mueren de hambre, Jade, solía decir con un suspiro. Tu padre se deslomó trabajando para que pudieras tener mejores oportunidades. Mientras Natalie asistía a almuerzos en el club de campo y galas benéficas, yo pasaba los fines de semana en exposiciones de arte, encuentros tecnológicos y talleres creativos. Alquilé un pequeño apartamento en Capitol Hill, un barrio que mi madre consideraba demasiado bohemio para gente respetable. A sus ojos, yo estaba malgastando mi potencial en actividades frívolas. Las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla. Cada cena dominical implicaba indirectas sutiles y no tan sutiles sobre mis elecciones de vida. Diana comenzaba con preguntas inocentes sobre mis pequeños proyectos antes de pasar a historias sobre el último ascenso o adquisición de Natalie. Natalie y Kyle acaban de instalar una piscina climatizada, anunció una noche. El valor de su propiedad ya ha aumentado en $100,000. Eso es maravilloso, respondí, removiendo la comida en mi plato. Yo acabo de terminar un nuevo proyecto de diseño. Oh, qué bien, dijo Diana con un gesto displicente. ¿Te da para pagar las facturas? Estas interacciones se hicieron más frecuentes cuando Natalie y Kyle compraron su segunda casa, una propiedad de vacaciones en el lago Chelan. La comparación se volvió insoportable, con cada conversación girando de alguna manera en torno a las inversiones inmobiliarias y la seguridad financiera. ¿Sabes, Jade?, dijo mi madre durante una cena particularmente dolorosa,
a tu edad, yo ya era propietaria de una casa con tu padre. Se trata de sentar las bases para el futuro. Lo que más dolía no era la crítica en sí, sino darme cuenta de que me habían metido en una caja etiquetada como fracaso sin ninguna intención de mirar dentro para ver lo que realmente estaba construyendo. Habían creado una narrativa sobre mí que nada podía cambiar. En su historia, Natalie era la hija exitosa y yo era la soñadora decepcionante que nunca llegaría a nada sustancial. Con el paso de los años, dejé de defender mis elecciones. Limité las interacciones familiares a las festividades obligatorias y cenas dominicales ocasionales, protegiendo mi salud mental al mantener las conversaciones superficiales. Nunca compartí mis verdaderos logros o sueños porque la experiencia me había enseñado que solo serían menospreciados o ignorados. Deberías ver la nueva renovación de la cocina de Natalie se convirtió en la frase de apertura de la mayoría de las conversaciones con mi madre. Encimeras de mármol italiano y gabinetes a medida. Quizás ella podría ayudarte a encontrar un apartamento mejor algún día. Yo sonreía y asentía durante estas interacciones, mientras construía algo que ninguno de ellos conocía. Algo que finalmente destrozaría su percepción de quién era realmente Jade Harris. La cena que lo cambió todo ocurrió en el 58º cumpleaños de mi madre, el pasado abril. Diana había pedido una pequeña reunión familiar en Canlis, uno de los restaurantes más caros de Seattle. Pequeña, por supuesto, significaba Natalie, Kyle, sus gemelos y yo. Había pasado semanas buscando el regalo perfecto, encontrando finalmente un broche antiguo que se parecía a uno que mi abuela había tenido. Llegué 15 minutos antes, vestida con un nuevo vestido negro en el que había derrochado, con el pelo recién cortado y peinado. El maitre me condujo a nuestra zona de comedor privada con vistas al lago Union, donde me senté sola con un vaso de agua con gas, ensayando respuestas positivas a las inevitables preguntas sobre mi carrera y mi vida personal. Cuando mi madre llegó con la familia de Natalie, me dio un beso al aire antes de exclamar lo guapos que se veían los gemelos con sus americanas a juego. Kyle pidió inmediatamente una botella de champán cara, mientras Natalie comenzaba a mostrarle a mamá fotos de la reciente renovación de su cocina. El contratista dijo que nunca había instalado unos accesorios tan exquisitos, explicó Natalie, deslizando las imágenes en su teléfono. Costó una fortuna, pero Kyle dice que es una inversión. Kyle asintió sabiamente. El valor de la propiedad aumentó en al menos $70.000. La gestión inteligente del dinero consiste en pensar a largo plazo. Sonreí educadamente y centré mi atención en mis sobrinos, preguntándoles por su equipo de fútbol y sus proyectos escolares. Respondieron con una cortesía ensayada antes de volver a sus tabletas. El camarero trajo nuestros aperitivos y mamá levantó su copa para un brindis. Por la familia y la prosperidad, dijo, sonriendo radiante a Natalie, y por mis hermosos nietos. Bebí un sorbo de mi champán, tratando de no sentirme excluida del brindis. La conversación fluyó a mi alrededor, centrada principalmente en los logros recientes de Natalie y Kyle. Cuando llegó el plato principal, Kyle se lanzó a contar una historia sobre sus vecinos. Intentaron vender su casa, pero el mercado es muy competitivo ahora. Terminaron obteniendo 1.2 millones en lugar del 1.5 que querían, explicó, cortando su filete. Aún así, no está mal para una propiedad que compraron por $800.000 hace 5 años. Los bienes raíces son siempre la inversión más inteligente, convino mi madre. Natalie fue muy sabia al comprar cuando lo hizo. Respiré hondo y decidí participar. El mercado es interesante ahora mismo. De hecho, yo misma he estado mirando casas. La mesa se quedó en silencio por un momento antes de que mi madre se riera entre dientes. ¿Casas en Seattle? Con tus ingresos. Algo en su tono displicente desató un raro momento de franqueza. En realidad, he estado ahorrando e investigando barrios. Estoy pensando en comprar en el próximo año. La reacción fue inmediata y brutal. La risa de mi madre se convirtió en una carcajada, a la que rápidamente se unieron Natalie y Kyle. Incluso los gemelos se rieron, aunque claramente no entendían el chiste. Oh, cariño, dijo mi madre, secándose una lágrima imaginaria del ojo. Sé realista. Nunca tendrás una casa como la de tu hermana. No con tus elecciones profesionales. Natalie se estiró sobre la mesa para darme una palmadita condescendiente en la mano. Quizás un pequeño condominio algún día, si consigues un trabajo de verdad. Pero honestamente, Jade,
estarás en la ruina para siempre si sigues con esos proyectos de arte. Kyle asintió de acuerdo. El pago inicial mínimo para algo decente en esta área es de al menos $100.000. Eso es más de lo que probablemente ganas en 2 años. Sentí que mis mejillas ardían mientras continuaban discutiendo mis limitaciones financieras como si yo no estuviera sentada allí mismo. La peor parte era los seguros que estaban de mi insuficiencia. Con cuánta confianza descartaban mis metas sin saber nada de mi situación real. Solo los impuestos sobre la propiedad te llevarían a la bancarrota, continuó Kyle, entusiasmándose con su tema. Sin mencionar el seguro, el mantenimiento, la jardinería. La propiedad de una vivienda no es para todos, especialmente para los tipos creativos que no entienden la responsabilidad financiera. Kyle, dijo Natalie con falsa amonestación, sé amable. Quizás Jade podría conseguir una casa para empezar en Tecoume o algo así. Incluso eso sería difícil, agregó mi madre, negando con la cabeza. Simplemente me preocupa tu seguridad futura, Jade. Sin propiedades o inversiones, ¿qué tendrás cuando tengas mi edad? La conversación podría haber continuado en esta línea indefinidamente si el camarero no hubiera llegado con el postre de cumpleaños de mamá, un soufflé de chocolate con una sola vela. Mientras todos cantaban el feliz cumpleaños, yo me senté en silencio, una extraña calma apoderándose de mí. Cuando terminaron de cantar, mamá abrió sus regalos. Exclamó apropiadamente ante el regalo de Natalie, una escapada de fin de semana a un spa en un resort de lujo. Cuando abrió mi caja cuidadosamente envuelta que contenía el broche antiguo, sonrió educadamente. «Qué original», dijo, dejándolo a un lado sin ponérselo. «Muy creativo, como tú». No reaccioné a la sutil indirecta. En cambio, sonreí misteriosamente, lo que pareció poner un poco nerviosa a mi madre. «¿Está todo bien, Jade?», preguntó. «Pareces diferente esta noche». «Todo está perfecto», respondí, todavía sonriendo. «Acabo de recordar algo importante». «¿Quieres compartirlo con la familia?», preguntó Natalie, con una ceja levantada. Miré alrededor de la mesa a sus rostros expectantes y tomé una decisión. «No», dije simplemente. «No creo que lo haga». La confusión en sus rostros fue el primer momento satisfactorio de la noche. Antes de que pudieran presionar más, me excusé, alegando una reunión temprano al día siguiente. Besé la mejilla de mi madre, le deseé un feliz cumpleaños por última vez y salí del restaurante con la cabeza bien alta. En mi coche, finalmente permití que las lágrimas cayeran, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de ira y resolución. Años de desprecio y menosprecio cristalizaron en un solo pensamiento, no merecían saber la verdad sobre mi vida. No hasta que pudieran verme sin el filtro de sus expectativas y juicios. Esa noche marcó el fin de mi necesidad de su aprobación y el comienzo de algo mucho más poderoso. Lo que mi familia no sabía de mí llenaría volúmenes. Mientras creían que apenas me las arreglaba con trabajos de diseño freelance, la realidad era dramáticamente diferente. 5 años antes, mientras todavía trabajaba en una agencia de marketing, había desarrollado una aplicación especializada para que los profesionales creativos gestionaran proyectos y clientes. La idea surgió de mis propias frustraciones con las plataformas existentes que nunca satisfacían del todo las necesidades únicas de los freelancers y las pequeñas empresas creativas. Me asocié con Marcus Chen, un brillante programador que conocí en un encuentro tecnológico. Trabajamos noches y fines de semana, invirtiendo cada dólar extra en el desarrollo. Cuando lanzamos Creator Space, esperábamos un éxito modesto en el mejor de los casos. Ninguno de los dos anticipó lo rápido que crecería. «Esto está llenando una necesidad genuina en el mercado», dijo Marcus una noche mientras mirábamos incrédulos nuestras cifras de adquisición de usuarios. «Necesitamos escalar más rápido». En 18 meses, Creator Space tenía más de 50.000 suscriptores de pago. Para el tercer año, teníamos un equipo de 15 empleados trabajando desde una pequeña oficina en South Lake Union. Nuestros ingresos habían superado la marca de las 7 cifras, y los inversores comenzaban a rondar. Nunca le conté a mi familia nada de esto. Después de años de que mis actividades creativas fueran descartadas como pasatiempos, había dejado de compartir mi vida profesional con ellos por completo. Todavía creían que estaba haciendo pequeños proyectos freelance desde mi apartamento, viviendo de cheque en cheque. A Marcus mi secretismo le resultaba desconcertante.
Eres una exitosa emprendedora tecnológica, dijo durante una de nuestras sesiones de estrategia. Tu familia debería saberlo. Negué con la cabeza. Encontrarían una manera de menospreciarlo o de atribuirse el mérito de alguna manera. Mamá diría que siempre creyó en mí, a pesar de años de evidencia en contrario. Natalie afirmaría que me inspiró con su propio éxito. Prefiero que permanezcan en la ignorancia. 6 meses antes de la cena de cumpleaños de mi madre, recibimos una oferta de adquisición que lo cambió todo. Una importante empresa de software quería comprar Creator Space por $28 millones. Después de semanas de negociación y diligencia debida, Marcus y yo aceptamos el trato, reteniendo el control creativo mientras obteníamos los recursos para expandirnos globalmente. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, me sentí extrañamente distante. La validación que una vez había anhelado de mi familia parecía irrelevante ahora. El éxito a esta escala hablaba por sí mismo, sin requerir aprobación externa. Aún así, no se lo dije a nadie, continuando viviendo en mi modesto apartamento y conduciendo mi coche de 8 años. El único cambio significativo que me permití fue comenzar a buscar una casa. No cualquier casa, sino un hogar que representara todo lo que había logrado a través de mi propia visión y determinación. Me puse en contacto con Sarah Thompson, una agente inmobiliaria conocida por su discreción con clientes de alto perfil. Necesito algo especial, le dije durante nuestra primera reunión. Un lugar que se sienta como un santuario, pero que también haga una declaración. Sarah me mostró docenas de propiedades en el transcurso de 2 meses, ninguna del todo adecuada hasta que visitamos una casa de estilo craftsman recién renovada en Madison Park. La casa de 5 dormitorios estaba en un lote de esquina con árboles maduros y vistas al lago Washington. En el momento en que crucé la puerta principal, supe que era mía. El precio de venta es de 2.7 millones, me informó Sarah. Ya hay otros 3 compradores interesados. Haz una oferta en efectivo por 3 millones con un cierre en 2 semanas, respondí sin dudar. Y añade una cláusula de confidencialidad para los vendedores. No quiero que mi nombre se asocie con la compra hasta después del cierre. Sarah levantó una ceja pero asintió. ¿Puedo preguntar por qué tanto secreto? Sonreí. Digamos que estoy planeando una sorpresa. La oferta fue aceptada al día siguiente. Mientras firmaba la montaña de papeles, descubrí algo que se sintió como justicia cósmica. La casa estaba ubicada a solo 4 manzanas de la mansión de Natalie y Kyle en Bellevue, en una sección aún más prestigiosa del vecindario. Mientras pasaba por el proceso de compra, también comencé a vender silenciosamente mis acciones de la empresa y a diversificar mis inversiones con la ayuda de un asesor financiero sin conexión con el círculo social de Kyle. Establecí una fundación benéfica centrada en apoyar a jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos. Estaba construyendo una vida que reflejaba mis valores, no los valores que mi familia había intentado imponerme. Las semanas previas al cierre estuvieron llenas de una planificación cuidadosa. Organicé que diseñadores de interiores prepararan la casa, seleccionando cada mueble y obra de arte con meticulosa atención. Contraté a contratistas para personalizar espacios para mis necesidades específicas, incluida una oficina en casa de última generación y un estudio dedicado para mis proyectos creativos. A pesar de todo, mantuve la fachada de mi vida anterior. Asistí a funciones familiares ocasionales, soporté la condescendencia habitual y no revelé nada sobre los cambios significativos que se estaban desarrollando tras bastidores. El día que recibí las llaves de mi nuevo hogar, me quedé sola en el vestíbulo vacío, con las llaves en la mano, y finalmente me permití sentir todo el peso de mi logro. Esta casa representaba no solo el éxito financiero, sino la libertad de la narrativa que mi familia había creado sobre mí. Esta es mi verdad, susurré a las habitaciones vacías. Y pronto tendrán que enfrentarla. No sabía entonces exactamente cómo se desarrollaría esa confrontación. Solo sabía que después de años de menosprecio, finalmente estaba lista para asumir plenamente mi poder, sin importar cuán incómodo pudiera resultar para aquellos que me habían subestimado durante tanto tiempo. Las semanas siguientes a la cena de cumpleaños de mi madre estuvieron llenas de una tensión creciente. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Diana y Natalie, cada uno más presuntuoso que el anterior. Encontré algunos artículos sobre planificación financiera para creativos, me escribió mi madre 3 días después de la cena. Deberías leerlos si te tomas en serio lo de ser propietaria de una casa algún día. Natalie fue aún más directa.
Kyle conoce a un agente hipotecario que se especializa en préstamos para personas con ingresos irregulares. ¿Quieres que te ponga en contacto? Podría ser tu única oportunidad de calificar para algo. Respondí con agradecimientos evasivos, sin alentar ni rechazar por completo su condescendencia. Mientras tanto, estaba coordinando con los de la mudanza, finalizando el papeleo con mis gerentes de negocios y preparándome para la transición a mi nuevo hogar y vida. La situación se intensificó cuando Natalie me envió un anuncio de un condominio tipo estudio en un barrio cuestionable. Esto podría estar en tu rango de precios, decía su mensaje. Solo $300.000 y probablemente solo necesita un poco de trabajo. Kyle dice que sería una buena inversión inicial para alguien como tú. Alguien como tú. La frase me dolió a pesar de mis nuevas circunstancias. Por un momento, estuve tentada de responder con una captura de pantalla de mi saldo bancario, pero me contuve. Su reconocimiento llegaría pronto, y en mis propios términos. En cambio, respondí con un simple gracias. Lo miraré y continué mis preparativos. Una semana después, mi madre llamó, su voz con ese tono especial reservado para lo que ella consideraba conversaciones de intervención. Jade, cariño, he estado pensando en nuestra charla en mi cumpleaños, comenzó. Me preocupa que tengas expectativas poco realistas sobre la propiedad de una vivienda. Ah, sí, respondí neutralmente mientras aprobaba los gabinetes a medida para mi nueva cocina. Tu padre y yo luchamos durante años para comprar nuestra primera casa, y teníamos trabajos estables y sensatos, continuó. No quiero que te prepares para una decepción. Cerré los ojos, contando en silencio hasta 10. Aprecio tu preocupación, mamá. Podría ayudarte, sabes, ofreció, su voz suavizándose. Tengo algunos ahorros. No muchos, pero quizás suficientes para un depósito en un pequeño apartamento si consideraras una carrera más práctica. La ironía era casi insoportable. Aquí estaba mi madre ofreciéndome ayuda financiera que no necesitaba, condicionada a que abandonara el mismo trabajo que me había hecho rica. ¿Qué considerarías una carrera práctica?, pregunté, genuinamente curiosa por su visión para mi vida. Natalie sabe de una vacante en el departamento de marketing de su empresa, respondió Diana con entusiasmo. Nivel de entrada, por supuesto, pero con beneficios y estabilidad, un potencial de crecimiento real. Le agradecí de nuevo y prometí pensarlo, sabiendo que no haría tal cosa. La conversación me dejó sintiéndome vacía a pesar de mi éxito. Ninguna cantidad de dinero podría llenar el vacío donde debería haber estado la aprobación y la comprensión de los padres. La situación llegó a un punto crítico cuando Natalie insistió en que nos reuniéramos para tomar un café para discutir tu futuro. Acepté, en parte por curiosidad y en parte porque sabía que sería una de nuestras últimas interacciones antes de que todo cambiara. Nos encontramos en una cafetería carísima en el centro de Bellevue, el tipo de lugar que Natalie frecuentaba para ser vista por la gente adecuada. Llegó 15 minutos tarde, vestida impecablemente con ropa de negocios informal de diseñador, con varias bolsas de compras en la mano. Siento llegar tarde, dijo, sin sonar arrepentida en absoluto. Tuve que recoger algunas cosas para la casa del lago. Recibimos a los socios de Kyle el próximo fin de semana. Pidió una bebida complicada antes de sentarse frente a mí, su expresión cambiando a lo que probablemente pensó que era preocupación comprensiva. Bueno, sobre esta fantasía de buscar casa, comenzó, removiendo su bebida. Mamá está muy preocupada por ti. Lo está, respondí, manteniendo mi voz neutral. Todos lo estamos. Es admirable que quieras mejorar tu situación, pero necesitas ser realista sobre tus limitaciones. Mis limitaciones, repetí. Limitaciones financieras, aclaró Natalie como si hablara con una niña. La propiedad en Seattle es para personas con carreras serias y estrategias de inversión. Kyle dice que el mercado requiere una liquidez sustancial y una estabilidad de ingresos probada. Kyle dice muchas cosas, noté en voz baja. Los ojos de Natalie se entrecerraron ligeramente. Kyle es un experto en inversión inmobiliaria. Gestiona carteras por valor de millones. Bien por Kyle. Mira, dijo, inclinándose hacia adelante. No vine aquí a discutir. Vine a ayudar. Kyle y yo lo hablamos, y podríamos estar dispuestos a confirmar un pequeño condominio para ti, algo modesto pero respetable.
La oferta paternalista casi me hizo reír a carcajadas. ¿Quieren confirmar una hipoteca para mí? Es la única manera en que calificarías para algo decente, afirmó con naturalidad. Por supuesto, necesitaríamos algunas condiciones. Tendrías que demostrar responsabilidad financiera, tal vez tomar algunas clases de finanzas personales. Kyle podría recomendar algunas. Me recosté en mi silla, estudiando el rostro de mi hermana. Genuinamente creía que estaba siendo generosa, que su condescendencia era amabilidad. En su mundo, yo era la fracasada perpetua que necesitaba guía y rescate. Gracias por la oferta, dije finalmente. Lo consideraré. Natalie pareció complacida consigo misma, creyendo claramente que había cumplido con su deber fraternal. Pasó el resto de nuestra reunión hablando de los logros escolares de sus hijos y de su próximo puesto en el comité de una gala benéfica. Mientras la observaba hablar, sentí una profunda sensación de desconexión. Esta mujer, mi propia hermana, no me conocía en absoluto. Había creado una versión de mí que encajaba perfectamente en su visión del mundo, una versión que la hacía sentir superior y magnánima. Esa noche, llamé a mi amiga Rachel, una de las pocas personas que sabía de mi éxito y mi inminente mudanza. Casi se lo cuento hoy, admití, solo para ver sus caras. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Rachel. Consideré la pregunta cuidadosamente. Porque entonces se habría tratado de ellos, de su reacción. Quiero que esto se trate de mí y de lo que he construido, no de demostrar que estaban equivocados. Eso es crecimiento, observó Rachel. ¿Recuerdas cuando todo lo que querías era su aprobación? Lo recordaba. Durante años había perseguido la validación de mi familia, contorsionándome para encajar en sus expectativas solo para quedarme corta cada vez. En algún punto del camino, esa necesidad se había transformado en algo más saludable, un deseo de vivir auténticamente, independientemente de sus opiniones. Los días siguientes trajeron más consejos no solicitados y sugerencias útiles de mi madre y mi hermana. Cada mensaje reforzaba mi decisión de revelar mis circunstancias en mis propios términos. A medida que se acercaba el día de la mudanza, experimenté momentos de duda y ansiedad. ¿Y si su aprobación todavía importaba más de lo que quería admitir? ¿Y si su inevitable conmoción se convertía en intentos de atribuirse el mérito o beneficiarse de mi éxito? ¿Y si nada cambiaba en nuestra dinámica fundamental? Marcus me proporcionó perspectiva durante una de nuestras sesiones de planificación nocturnas para la transición de la empresa. Sabes, lo reconozcan o no, ya has ganado, dijo. No por el dinero o la casa, sino porque construiste algo significativo siguiendo tu propia visión. Sus palabras se quedaron conmigo mientras finalizaba los últimos detalles de mi mudanza, recordándome que el verdadero éxito no se medía por el reconocimiento de los demás, sino por la alineación con los propios valores y propósitos. El día antes de la mudanza, miré por última vez mi pequeño apartamento, recordando todos los comentarios despectivos que mi familia había hecho sobre este espacio. Mañana, todo cambiaría. Estaba lista. El día de la mudanza amaneció brillante y despejado. Uno de esos perfectos días de primavera de Seattle que te hacen olvidar los meses de llovizna gris. Me desperté temprano, demasiado emocionada para dormir, y conduje hasta mi nueva casa antes que los camiones de la mudanza. De pie en la entrada, con la llave en la mano, me tomé un momento para apreciar el exterior de estilo Craftsman, con sus proporciones perfectas y su acogedor porche delantero. El paisajismo era inmaculado, con cornejos en flor y arbustos cuidadosamente moldeados. Muy lejos del sueño irrealizable del que mi familia se había reído apenas unas semanas antes. El interior era aún más impresionante a la luz de la mañana. Los suelos de madera noble brillaban, las lámparas de diseño proyectaban cálidos charcos de luz y la vista del lago Washington centelleaba a través de las amplias ventanas. Cada habitación había sido amueblada según mis especificaciones, creando un espacio que era a la vez impresionante y profundamente personal. Caminé por cada habitación, tocando lentamente las superficies y ajustando pequeños detalles. La oficina en casa con estanterías empotradas y un escritorio de pie con vistas al jardín. La cocina con sus electrodomésticos de calidad profesional y su isla de mármol. La suite principal con su zona de estar y su baño tipo spa. 5 dormitorios, 4 baños y medio, una sala de cine y una bodega en el sótano. Todo mío. Los camiones de la mudanza llegaron puntualmente a las 9 y comenzó el proceso cuidadosamente coreografiado de traer mis pertenencias personales.
Había contratado a una empresa de mudanzas de primera categoría especializada en el manejo de arte y artículos delicados, asegurando que cada pieza fuera tratada con el cuidado apropiado. A primera hora de la tarde, la mayoría de las cajas habían sido colocadas en sus habitaciones designadas. Estaba en la cocina desempacando platos cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Pasando por el barrio de Natalie de camino a almorzar. Pensamos que podríamos pasar por tu apartamento después para dejarte unos libros de planificación financiera que encontramos para ti. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Este de Natalie. Con mamá cerca de nuestra casa. He visto camiones de mudanza al final de la calle. Alguien ha comprado por fin esa gran propiedad de la esquina. ¿Quieres que nos encontremos para un almuerzo tardío y continuar nuestra discusión sobre la casa? Me acerqué a la ventana delantera y miré hacia afuera, mi corazón de repente acelerado. Allí, avanzando lentamente frente a mi nueva casa, estaba el todoterreno de lujo de Natalie. Pude distinguir a mi hermana en el asiento del conductor y a mi madre en el del pasajero, ambas estirando el cuello para observar la actividad de la mudanza. El universo, al parecer, tenía su propio calendario para las revelaciones. Observé cómo aparcaban al otro lado de la calle, su curiosidad evidentemente despertada por la empresa de mudanzas de alta gama y el ajetreo. Permanecieron en el coche, probablemente especulando sobre los nuevos vecinos en este exclusivo enclave. Pocos sabían que estaban viendo cómo se ensamblaba mi vida. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Rechacé la llamada. Un mensaje de texto siguió inmediatamente. Jade, devuélveme la llamada. ¿Estás trabajando hoy? Está pasando algo muy interesante en la calle de Natalie. Otra llamada, esta vez de Natalie. Rechazada de nuevo. Siguieron más mensajes. Natalie, ¿estás ayudando a un cliente a mudarse o algo así? Acabo de ver un camión con el nombre de tu proveedor de arte descargando en la casa de Madison. Mamá, Jade, por favor, llama. ¿Estás trabajando para los nuevos dueños de la casa de la esquina? Estamos justo afuera. Sus mensajes se volvieron más insistentes, pasando de curiosos a exigentes. Podían ver claramente algunas de mis posesiones reconocibles siendo llevadas adentro, pero no podían procesar del todo las implicaciones. Me quedé en mi cocina, observando por la ventana cómo finalmente salían del coche y se acercaban a la puerta principal, deteniéndose al borde de la propiedad con expresiones inciertas. Mi madre parecía confundida, mientras que el rostro de Natalie mostraba los primeros destellos de comprensión. Era el momento. Con calma deliberada, redacté un mensaje de texto para ambas. Salgan de mi propiedad. A través de la ventana, observé cómo recibían el mensaje simultáneamente. La mano de mi madre voló a su boca. Natalie se quedó helada, luego miró frenéticamente hacia la casa, escaneando las ventanas hasta que sus ojos se encontraron con los míos. La conmoción en sus rostros era casi cómica. Natalie agarró el brazo de mi madre, señalándome en la ventana. Diana negó con la cabeza incrédula, sus expresiones pasando por la confusión, la conmoción y algo cercano al miedo. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes que ignoré mientras caminaba tranquilamente hacia la puerta principal. Tomando una respiración profunda, salí al porche y me enfrenté a mi familia por primera vez como la persona que realmente era, no la persona que ellos habían decidido que era. Hola, dije simplemente. ¿Jade? La voz de mi madre era apenas un susurro. ¿Qué está pasando? ¿De quién es esta casa? Mía, respondí. Toda mía. Natalie dio un paso adelante, sus tacones de diseñador resonando en el sendero. Eso es imposible. Esta propiedad estaba anunciada en casi $3 millones. 2.7, corregí. Pagué 3 para asegurar que mi oferta fuera aceptada. Esto no es gracioso, Jade, dijo mi madre, su voz endureciéndose. Si esto es algún tipo de broma o si estás trabajando para los nuevos dueños. Yo soy la nueva dueña, interrumpí. Cerré el trato hace 2 semanas. Oferta en efectivo, sin necesidad de hipoteca. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Natalie se había quedado sin color, mientras que mi madre parecía que podría desmayarse. ¿Cómo? Logró decir finalmente Natalie. ¿Cómo pudiste permitirte esto?
Apenas puedes pagar el alquiler de tu apartamento. Eso es lo que ustedes asumieron, respondí. Nunca preguntaron de verdad. Mi madre dio un paso adelante, la confusión dando paso a la indignación. ¿Por qué mantendrías algo así en secreto? Somos tu familia. Teníamos derecho a saber si estabas. Si tenías. Un derecho, repetí, mi voz enfriándose varios grados. El mismo derecho que tenían a reírse de mis sueños, a decirme lo que nunca lograría, a tratarme como una fracasada durante años. Estábamos preocupadas, protestó Diana. Estábamos tratando de ser realistas sobre tu situación. No, dije firmemente. Estaban creando una historia sobre mí que los hacía sentir cómodos. Una historia donde Natalie era la hija exitosa y yo la decepcionante. Esa historia nunca fue precisa, pero la prefirieron a la verdad. La conmoción de Natalie comenzaba a transformarse en otra cosa. Una mirada calculadora que reconocí de la infancia. Ya estaba tratando de encontrar una manera de reescribir esta narrativa a su favor. Deberías habérnoslo dicho, dijo, su tono cambiando hacia una inocencia herida. Podríamos haberte ayudado con estrategias de inversión, planificación fiscal. Kyle tiene contactos. Tengo mis propios asesores financieros, gracias, respondí. Y un excelente abogado fiscal. Mi madre dio un paso adelante, con los brazos extendidos. Cariño, estamos tan orgullosos de ti. ¡Qué maravillosa sorpresa! Debes contárnoslo todo. ¿Cómo sucedió esto? Ganaste la lotería. El repentino giro hacia el orgullo y la emoción era tan transparente que resultaba casi patético. Después de años de desprecio, ahora intentaban reclamar una conexión con mi éxito sin un momento de autorreflexión o una disculpa genuina. No, dije, retrocediendo de su intento de abrazo. No gané la lotería. Construí una exitosa empresa de tecnología que fue adquirida recientemente por $28 millones. Soy la directora ejecutiva y cofundadora de Creator Space. La boca de mi madre se abrió y cerró sin palabras. Natalie jadeó. Creator Space, la plataforma de gestión de proyectos, preguntó Natalie incrédula. La firma de Kyle usa ese software. Dijo que era revolucionario. Qué gratificante tener la aprobación de Kyle por fin, respondí secamente. Pero nunca dijiste nada, protestó mi madre. Todos estos años nos dejaste pensar. Les dejé pensar lo que querían pensar, corregí. Dejé de compartir mi vida con ustedes cuando quedó claro que nada de lo que hiciera sería lo suficientemente bueno. Cuando mis logros eran consistentemente menospreciados y mis sueños ridiculizados. El coche de Kyle se detuvo detrás del todoterreno de Natalie. Salió, pareciendo confundido por la escena que tenía ante él. ¿Qué está pasando?, gritó, caminando hacia nosotros. Natalie, se suponía que debías encontrarte conmigo en el club hace 20 minutos. Kyle, dijo Natalie con voz tensa. ¿Sabías que Jade es la fundadora de Creator Space? Kyle se detuvo en seco, mirando de Natalie a mí con desconcierto. ¿Qué? No, eso es imposible. Creator Space fue fundada por J. H. Morris y Marcus Chen. Es uno de los lanzamientos de software más exitosos de los últimos 5 años. J. H. Morris, confirmé. Jade Harris Morris. Uso mi segundo nombre profesionalmente. La expresión de Kyle habría sido cómica en otras circunstancias. Su boca se abrió, se cerró y luego se abrió de nuevo mientras procesaba esta información en relación con todos los consejos financieros condescendientes que me había dado a lo largo de los años. Esta es tu casa, logró decir finalmente, mirando la impresionante estructura detrás de mí. Sí, confirmé. A 4 manzanas de la tuya, creo. En la mejor sección del vecindario. Ese último comentario fue mezquino, lo admito, pero después de años de la engreída superioridad de Kyle, me permití esa pequeña indulgencia. La confrontación podría haber continuado indefinidamente si uno de los de la mudanza no se hubiera acercado, pidiendo indicaciones sobre la ubicación de mi piano. Me excusé brevemente para resolver el asunto, dejando a mi familia de pie, incierta, al borde de mi propiedad. Cuando regresé, se habían agrupado, discutiendo claramente una estrategia. Mi madre se adelantó, con lágrimas ahora brillando en sus ojos. Jade,
No teníamos ni idea. Todo este tiempo estuviste construyendo algo extraordinario y no supimos verlo. ¿Puedes perdonarnos? ¿Podemos empezar de nuevo? Sus palabras eran correctas, pero el momento las hacía sospechosas. ¿Habría llegado esta disculpa si todavía estuviera en mi pequeño apartamento, todavía exitosa, pero sin los adornos visibles de la riqueza? No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para pensar qué tipo de relación quiero con personas que solo me valoran cuando cumplo con su definición específica de éxito. Eso no es justo, protestó Natalie. Siempre te hemos querido. Querían a una versión de mí que no amenazaba su sentido de superioridad, corregí. Ahora necesito que todos se vayan. Tengo una casa en la que instalarme. Pero deberíamos celebrarlo, insistió mi madre. Nuestra hija, una empresaria exitosa. Deberíamos tener una cena familiar. Hoy no, dije firmemente. Quizás no por bastante tiempo. Me pondré en contacto con ustedes cuando esté lista. El dolor y la confusión en sus rostros eran reales, pero también lo era mi necesidad de espacio. Mientras regresaban a regañadientes a sus coches, no sentí ni triunfo ni satisfacción, solo una tranquila certeza de que finalmente había tomado el control de mi propia narrativa. Los vi alejarse, luego regresé al pacífico interior de mi nuevo hogar, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Los días siguientes a la confrontación trajeron un diluvio de llamadas, mensajes de texto e incluso correos electrónicos de mi familia. Mi madre alternaba entre disculpas llorosas y sutiles chantajes emocionales sobre la lealtad familiar. Natalie enviaba enlaces a artículos sobre empresarias exitosas con mensajes como, «Me recuerdas tanto a estas increíbles mujeres de negocios». Kyle, sorprendentemente, mantuvo un silencio absoluto. Respondí mínimamente, estableciendo límites claros sobre la necesidad de espacio para instalarme en mi nuevo hogar y vida. Su repentino interés en mi carrera y logros se sentía hueco después de años de desprecio, y no estaba lista para fingir lo contrario en aras de la armonía familiar. Una semana después del día de la mudanza, estaba sentada en mi patio trasero disfrutando de un café matutino cuando el sistema de seguridad me alertó de que alguien estaba en la puerta principal. La cámara mostraba a Natalie sola, con un aspecto inusualmente incierto. En contra de mi buen juicio, le abrí. Apareció en la puerta del patio momentos después, notablemente vestida de manera informal para sus estándares, con vaqueros sencillos y un suéter, el pelo recogido en una coleta casual. Sin su armadura habitual de ropa de diseñador y maquillaje perfecto, parecía más joven, más como la hermana que recordaba de la infancia. «Tu casa es hermosa», dijo en voz baja, rondando el borde del patio. «Gracias», respondí, sin invitarla a sentarse. «¿Qué te trae por aquí, Natalie?» Se movió incómoda. «He estado pensando mucho esta última semana. Sobre cómo te tratamos, cómo te traté yo». Esperé, sin decir nada. Me di cuenta de algo, continuó, mirando el jardín cuidadosamente diseñado en lugar de a mí. Necesitaba que tuvieras menos éxito que yo. Validaba todas mis elecciones, todos los compromisos que hice. Esta inesperada honestidad me tomó por sorpresa. ¿Qué compromisos?, pregunté. Natalie suspiró, finalmente encontrando mis ojos. Nunca quise trabajar en finanzas. Quería estudiar historia del arte, tal vez trabajar en una galería o un museo. Pero mamá era tan inflexible sobre las carreras prácticas después de que papá murió, y yo era la mayor. Así que... Nunca supe eso, dije, genuinamente sorprendida. Por supuesto que no. Lo enterré tan profundo que casi me convencí a mí misma. Echó un vistazo a mi casa. Luego me dediqué a crear la vida perfecta sobre el papel. El marido adecuado, la casa adecuada, las conexiones sociales adecuadas. Necesitaba que todos validaran esas elecciones, especialmente tú. Señalé una silla, invitándola finalmente a sentarse. Cuando insististe en seguir tu propio camino, continuó, amenazó todo. Si podías ser feliz y exitosa haciendo lo que amabas, ¿qué decía eso de todos mis compromisos? La vulnerabilidad en su admisión era algo que nunca había visto en mi pulcra y perfecta hermana. Por primera vez en años, vi destellos de la niña que había sido antes de la muerte de nuestro padre, antes de que el miedo de nuestra madre se endureciera en expectativas rígidas. No soy feliz, Jade, admitió, su voz apenas un susurro. La casa, el coche,
La membresía del club de campo. Nada de eso llena el vacío. ¿Y Kyle y los niños? Pregunté suavemente. Kyle y yo apenas hablamos, excepto sobre finanzas y obligaciones sociales. Los gemelos están en la escuela o en actividades la mayor parte del tiempo. Todos vivimos vidas separadas bajo un mismo techo caro. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Pero me decía a mí misma que valía la pena porque al menos tenía éxito. Al menos me iba mejor que a mi hermana pequeña. La honesta admisión quedó suspendida entre nosotras. Dolorosa, pero de alguna manera purificadora. No te digo esto para excusar cómo te traté, aclaró Natalie. Nada excusa eso. Solo quiero que entiendas de dónde venía. Asentí lentamente, procesando sus palabras. Gracias por decirme la verdad. ¿Es demasiado tarde?, preguntó, con la vulnerabilidad desnuda en su rostro. ¿Para que tengamos una relación real? No lo sé, respondí honestamente. Se ha hecho mucho daño. Me gustaría intentarlo, dijo. No porque de repente sea rica o exitosa según los estándares convencionales, sino porque extraño a mi hermana, la que solía quedarse despierta hasta tarde dibujando mientras yo leía con una linterna bajo las sábanas. El recuerdo de la infancia tiró de algo largamente enterrado, una conexión que había pensado que estaba rota sin remedio. Tendría que ser diferente, dije con cautela. No volveré a ser menospreciada o ignorada. Lo sé, asintió rápidamente. No pido un perdón instantáneo. Solo una oportunidad. Como si fuera una señal, la puerta del patio se abrió y Marcus salió, con 2 tazas de café en la mano. Se detuvo en seco al ver a Natalie. Lo siento, dijo. No me di cuenta de que tenías compañía. Está bien, respondí. Marcus, esta es mi hermana Natalie. Natalie, este es Marcus Chen, mi socio de negocios. Hice una breve pausa. Y alguien muy importante para mí. La comprensión apareció en el rostro de Natalie mientras observaba la fácil intimidad entre nosotros. Otro aspecto de mi vida del que no había sabido nada. Encantado de conocerte, dijo Marcus, extendiendo la mano. He oído hablar mucho de ti. Probablemente nada bueno, respondió Natalie con una inesperada autocrítica. La gente es complicada, dijo Marcus diplomáticamente. La familia, especialmente. Después de que Marcus se excusara, Natalie me miró con nueva curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Alrededor de 1 año, admití. Comenzó como una sociedad comercial pero evolucionó a algo más. Y no sabía nada al respecto, dijo en voz baja. ¿Sobre nada de esto? Nunca preguntaste, señalé. Asumiste que sabías todo lo importante sobre mi vida. Ella asintió, aceptando la verdad de esta afirmación. Me gustaría saberlo ahora, si estás dispuesta a compartirlo. Esa conversación marcó el comienzo de una reconstrucción cautelosa. No una reconciliación instantánea, sino pequeños pasos hacia algo nuevo. Natalie comenzó a compartir sus propias luchas más honestamente, y yo gradualmente me abrí sobre mi viaje construyendo Creator Space. 2 semanas después, organicé una pequeña reunión de inauguración para mis amigos más cercanos, las personas que me habían apoyado a lo largo de los años cuando mi familia no lo había hecho. Después de considerarlo un poco, invité a Natalie, pero no a mi madre ni a Kyle. Llegó temprano, ofreciéndose a ayudar a preparar, un gesto tan diferente a suyo anterior que me descolocó momentáneamente. Durante toda la noche, hizo un esfuerzo genuino por conectar con mis amigos, escuchando más que hablando, observando las relaciones auténticas que había construido. Tus amigos son maravillosos, dijo mientras la fiesta se calmaba. ¿Conocen a la verdadera tú? Sí, estuve de acuerdo. ¿Lo hacen? Yo también quiero conocer a esa persona, dijo simplemente. La semana siguiente trajo una llamada inesperada de mi madre. A diferencia de sus mensajes anteriores, que habían oscilado entre la disculpa y el derecho, su voz ahora tenía una humildad tentativa. Natalie me dijo que ustedes dos han estado hablando, dijo. También sugirió que podría beneficiarme de la terapia. Esto fue tan inesperado que casi se me cae el teléfono. ¿De verdad? Sí, continuó Diana. Dijo que le ha estado ayudando a entender algunos patrones en su vida, y he estado pensando en cómo te traté después de que tu padre muriera.
como podría haber proyectado mis miedos en ti. Eso suena perspicaz, dije con cautela. Encontré un terapeuta, continuó. He tenido 2 sesiones. Es muy incómodo. A pesar de todo, sentí un destello de orgullo por el coraje de mi madre. El crecimiento suele serlo. Me gustaría verte, dijo. Cuando estés lista. Sin presiones, sin expectativas, solo cuando sientas que podría ser posible. Consideré su petición cuidadosamente. Podría estar abierta a eso, pero necesito algunas condiciones. Lo que sea, dijo rápidamente. Nada de comentarios sobre mi carrera o mis elecciones financieras, nada de comparaciones entre Natalie y yo, y una voluntad genuina de conocerme como soy, no como desearías que fuera. Hubo una pausa, luego un suave, puedo hacer eso. Quiero hacer eso. No prometí un plazo específico, pero dejé la puerta abierta para un contacto futuro. Era más de lo que habría considerado posible un mes antes. A medida que la primavera se convertía en verano, me instalé por completo en mi nuevo hogar y vida. La transición de la empresa se desarrolló sin problemas, con nuestro equipo adaptándose bien a la nueva estructura corporativa mientras mantenía la cultura creativa que Marcus y yo habíamos construido. Mi fundación benéfica financió su primer grupo de jóvenes emprendedores, un logro que trajo más satisfacción que cualquier compra material. Y lentamente, con cuidado, comencé a reconstruir las relaciones con mi familia en nuevos términos que honraban mis límites y mi dignidad. No fue ni simple ni lineal, pero fue un proceso fundado en la verdad en lugar de la pretensión. 6 meses después de mudarme a mi nueva casa, organicé una cena que habría sido inimaginable medio año antes. Alrededor de mi mesa de comedor se sentaba una reunión ecléctica: Marcus, mis amigos más cercanos Rachel y David, mi hermana Natalie, mi madre, e incluso Kyle, quien había experimentado quizás la transformación más sorprendente de todas. La noche no tuvo nada de la tensión o la calidad performativa que había caracterizado nuestras reuniones familiares en el pasado. La conversación fluyó de forma natural, salpicada de risas genuinas y momentos de reflexión profunda. Mi madre, ahora con 4 meses de terapia regular, había desarrollado una autoconciencia que ocasionalmente todavía me sorprendía. Durante el postre, dejó su tenedor y se dirigió a la mesa con una franqueza inesperada. Quiero decir algo, comenzó Diana, su voz firme pero vulnerable. Cuando James, el padre de Jade y Natalie, murió, estaba aterrorizada. No solo por la inseguridad financiera, sino por fracasar como madre sin él. Canalicé ese miedo en un control rígido y estándares imposibles. Nos miró a cada uno por turno, sus ojos deteniéndose en sus hijas. Empujé a Natalie hacia una vida que pensé que era segura, independientemente de lo que ella realmente quisiera. Y descarté las elecciones de Jade porque me asustaban. No podía controlar ni predecir su camino, así que me convencí de que era el equivocado. Natalie se acercó para apretar la mano de nuestra madre. En los meses transcurridos desde nuestra primera conversación honesta en mi patio, mi hermana había hecho cambios significativos en su propia vida. Había comenzado a tomar cursos de historia del arte en la universidad local y había reducido sus obligaciones sociales para centrarse en reconectar con sus intereses auténticos y con sus hijos. Creo que todos nos quedamos atrapados en roles que pensábamos que teníamos que desempeñar, reflexionó Natalie. Me convertí en la hija perfecta para llenar el vacío que papá dejó. Resentía a Jade por negarse a seguir esas reglas, pero en secreto envidiaba su coraje. Kyle, quien inicialmente había reaccionado a mi éxito con una distancia defensiva, finalmente se me había acercado con una sorprendente admisión. Construí toda mi identidad en torno a ser el éxito financiero de la familia, me había confesado durante una conversación privada. Cuando eso fue desafiado de repente, ya no sabía quién era. Ahora se sentaba cómodamente en mi mesa, más relajado de lo que nunca lo había visto, habiendo renunciado recientemente a su puesto de alta presión para iniciar una pequeña firma de inversión centrada en apoyar a las empresas locales. Si alguien me hubiera dicho hace un año que todos estaríamos sentados aquí así, habría pensado que estaba delirando, comentó Rachel, levantando su copa. Por los nuevos comienzos auténticos. Mientras las copas chocaban alrededor de la mesa, sentí una profunda sensación de paz invadirme. El viaje hasta este momento había sido doloroso pero necesario. Cada persona en la mesa se había visto obligada a enfrentar verdades incómodas y a tomar decisiones difíciles. Después de la cena,
Mientras todos se trasladaban a la sala de estar para tomar un café, Marcus me encontró en un momento de tranquilidad junto a la ventana. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó, señalando a mi familia que ahora se reía de algo que David había dicho. Todavía es complicado, admití. Hay momentos en que los viejos patrones intentan reafirmarse, pero sobre todo, me siento libre. Libre, repitió él. Durante tanto tiempo fui definida por lo que pensaban de mí, incluso cuando pretendía que no me importaba, expliqué. Su aprobación o desaprobación moldeaba cómo me veía a mí misma, incluso cuando me resistía. Ahora sé que mi valor nunca dependió de su reconocimiento. Marcus asintió pensativamente. La mayor libertad llega cuando dejamos de vivir nuestras vidas como reacciones a los demás. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé en mi patio trasero mirando las estrellas. La casa a mi alrededor era hermosa, la manifestación material de mi éxito. Pero no era eso lo que había sanado las heridas más profundas. La verdadera transformación había llegado al liberar finalmente la necesidad de validación externa, al aprender que establecer límites no era egoísta, sino esencial, al reconocer que algunas relaciones solo pueden ser saludables cuando se reconstruyen desde cero con la verdad como cimiento. Mi viaje me había enseñado que el éxito en sí mismo es hueco sin autenticidad. Que la riqueza y el estatus significan poco si se persiguen a expensas del verdadero yo. Que la propiedad más importante que podemos poseer no es física, sino interna, el conocimiento inquebrantable de nuestro propio valor. También había aprendido el poder del perdón, no como un borrador de las heridas pasadas, sino como un liberador de su control continuo. Perdonar a mi familia no significaba olvidar los años de desprecio y condescendencia. Significaba negarme a dejar que esas experiencias determinaran mi futuro o envenenaran mi presente. Y quizás lo más importante, había aprendido que la verdadera familia puede tomar muchas formas. Los amigos que creyeron en mí cuando mis parientes de sangre no lo hicieron, el compañero que vio mi potencial y apoyó mi visión, las nuevas y más saludables conexiones con mi madre y mi hermana construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. Al final, la casa que se había convertido en el símbolo físico de mi éxito era significativa no por su precio o su dirección, sino porque representaba un espacio que había creado enteramente en mis propios términos. Un espacio donde la autenticidad era valorada por encima de las apariencias, donde la vulnerabilidad era una fortaleza, no una debilidad. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites con miembros de la familia que no veían su verdadero valor? ¿Cómo lo manejaron? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. A veces, la parte más difícil del crecimiento es dejar ir cómo nos ven los demás y abrazar nuestro yo auténtico. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más viajes de autodescubrimiento y transformación, y compartan este vídeo con alguien que necesite que le recuerden su propio valor hoy. Gracias por escuchar mi historia y recuerden, los hogares más hermosos son aquellos donde realmente podemos ser nosotros mismos.